no sé hasta qué punto. ¿Qué tal, Lucho? ¿Cómo te va? ¿Tiene que renunciar la presidenta Boluarte? No creo que tenga que renunciar. ¿No? Ella tiene Estamos... absoluta legitimidad. Pero está totalmente, es la sucesora constitucional de Castillo. Sí, ¿Qué y va a es tener más, que renunciar? le correspondería quedarse hasta el 28 de julio del año 2026. Así es, eso es lo que manda la ley. Pero ella ayer, inteligentemente, ha dicho que vamos a ir a un adelanto de elecciones si hay consenso, y está presentando un proyecto de ley. Y presionada por las protestas sociales que están asusadas por los interesados. Por los que están perdiendo el poder. Claro, que querían que continúe el proyecto de convertir a Perú en una Cuba. Óyeme, esto además lo dijo el ministro de Justicia. ¿Cómo se llama este señor? El antiguo ministro de Justicia, Dios mío, me he olvidado el nombre. Dijo, si hay vacancia, va a haber violencia, dijo. Sí. Entonces, esto no puede sorprender a nadie, es obvio que tenía que ocurrir esto. Sí, iba a ocurrir. Obvio. Ahora, hay que ver que por un lado es una protesta contra el sistema político, un malestar de la ciudadanía, de los postergados, lo que sea, pero también es una manipulación, porque había un proyecto autoritario y corrupto en el Perú que se estaba entronizando durante 2-3 horas, porque la cosa fue mucho más grave de lo que todos hablamos, no fue un simple golpe de Estado. Era el inicio de una Cuba. Por 2 o 3 horas Castillo fue Fidel Castro, fue Chávez, porque había anunciado ya intervención en el Poder Judicial, intervención en el Congreso y hacer un Congreso constituyente y control de las instituciones, Tribunal Constitucional, Fiscalía, etcétera. Entonces era el control total de los poderes del Estado y las instituciones. Y eso, ¿a raíz de qué? De que se había acelerado el tema de las denuncias de corrupción. Había salido el jefe. Absolutamente. Acá hemos discutido contigo varias veces algo, y es que al final de todo a Castillo no le quedaba más remedio que el golpe, porque estaba totalmente acorralado por el sistema de justicia. Estuvo funcionando en el Perú como nunca. Y la reacción que ha habido el día del golpe ha sido ejemplar. Porque todas las instituciones, todas sin excepción, han reaccionado de manera correcta y como se esperaba de ellas, en teoría, y en la práctica lo han hecho así. O sea que este es un día, me parece a mí, muy importante para el país. Sí, porque además el Perú se salvó de ese proyecto autoritario y corrupto. ¿Qué nos hubiera pasado? Imagínate que yo estaba al aire cuando este caballero leía su mensaje al país. Y yo me dispuse ya, mentalmente, a esperar acá sentado que llegue un jeep con un teniente que cierre esta cuestión. Y de repente me meta preso, o no por viejo. Pero se acababa mi chamba y se acababa todo. Eso estaba yo esperando. Por supuesto los jóvenes dirán que soy un exagerado, lo que pasa es que ellos no han vivido, pues, no saben nada. Pero en fin, el hecho fue de que como si hubiese vivido una varita mágica, reaccionan todas las instituciones del Perú. Las Fuerzas Armadas, la Fiscalía, la señora Benavides realmente merece nuestros respetos. Las instituciones armadas se han reivindicado. Así es, un momento en el Constitucional, el Contralor. Sí. Tenemos derecho a respirar. Ahora, cuando el Perú no estaba al borde del precipicio, el Perú estaba en el precipicio, cayendo en la parte más honda, más profunda y oscura de ese precipicio. Quienes se ven afectados por esos intereses son los que ahora están asusando esta protesta. Como es lógico. Fíjate la medida que se acaba de tomar de deponer a todos los prefectos y subprefectos. ¿Por qué? Porque los prefectos y subprefectos han sido nombrados para hacer esos disturbios, pero por favor, claro, señor Dios mío, ¿es tan difícil de entender? Nadie valora la decisión que acaba de tomar el gobierno de Dina Boluarte, por favor. Sí, era necesario ese cambio, ¿no? Eran asusadores, eran agentes políticos del gobierno de turno. Era muy importante. Y después habían formado una serie de instituciones, vamos a llamarle así, truchas, ¿no? Inventadas en ese momento, para ir al patio de Palacio de Gobierno, para hacer tal manifestación, para hacer tal cosa. La pregunta que me hago es, y te la hago a ti, no, te la hago a ti, como conocedor del alma humana, a través de la demoscopia. ¿Qué tenía en el cerebro el señor cuando comenzó a leer ese mensaje? ¿Qué pensaba que iba a pasar?
Es difícil de entender, ¿no? Porque con un par de dedos de frente, con medio kilogramo de masa cerebral, no Sí. podías dar ese golpe si No no tenías el podías. respaldo mínimo suficiente. Así es. Pero ni el chofer lo apoyaba, porque creo que el Nadie lo chofer lo apoyaba. llevó al lugar equivocado, no donde le había pedido. Todo Entonces, estaba... No pensó en nada, ¿no? Y también ese tipo de recursos que no se acuerda lo que dijo, etcétera, ¿no? Que no acepte un dosaje toxicológico. necesario y que podía ser con una orden judicial incluso, etcétera, ¿no? ¿En qué pensó? Yo no sé, no lo entiendo, ¿no? Es raro. Es raro, ¿no? Ahora, él habría pensado que esto le iba a resultar, pero aparentemente ni los ministros, o por lo menos no todos, sabían ese tema, ¿no? Parece que no. Algunos Aparentemente sí eran sabían. 2 o 3, 4 los que sabían, Torres, Chávez. Sobre todo hay una cosa, yo me acuerdo, no sé si no es hace mucho tiempo, cuando se organizó la famosa toma de Lima. La toma de Lima se organiza por una serie de organizaciones sociales, entre comillas, tomen el Congreso. Yo creo que ese es el objetivo. De ahí cerrarlo con apoyo popular y protegidos por la policía. Pero sale muy mal la toma de Lima, viene muy poca gente. Entonces no se dio cuenta ahí el hombre de que tenía que cambiar la cosa, que pensaba que después de su mensaje del miércoles las masas populares se iban a sublevar. Pensaba que él iba a causar ese efecto. No, ahora, aún No pensando creo. eso, esas masas tampoco van a vencer a un ejército, a una fuerza aérea, ¿no? Poco, Entonces, pero digamos, simplemente en última instancia, ¿no? van a ser un poco más de caos del debido, del permitido, del establecido, pero nada más que eso, finalmente, porque eso tampoco es algo que se puede alargar. Pero no es primera vez, a ver, en épocas de Toledo, creo, estaba muy fresco todavía el tema de los cocaleros en Bolivia, porque Evo usó a los cocaleros como plataforma para meterse Evo era el gran líder cocalero. ya, y no le importó bajarse a Sánchez de Lozada con 86 muertos, de tal manera que Así las es, manos así de Evo están embarradas Así de es, sangre absolutamente. desde antes que inicie su gobierno. Absolutamente. Entonces estaba ese temor y hubo una época en que venían los cocaleros a Lima, época de la señora Malpartida, Obregón, esas dos señoras andaban liderando Ya, a los cocaleros. más- Llegaron a ya Lima y tenía no pasó olvidado de todo, nada. me había olvidado de todo eso. Llegaron a Lima y no pasó nada, hicieron sus ollas comunes y después tenían que regresar, no podían abandonar sus cultivos, a los hijos. ¿No? Entonces yo creo que estas situaciones dramatúrgicas, en estas narrativas tan extremas, finalmente son ciclos que van a pasar, ¿No te ¿no? imaginas que alguien del entorno palaciego le haya dicho a Castillo, con este mensaje se levante el pueblo y tienes el apoyo de la policía? Y no, ¿alguien le puede haber dicho eso? Probablemente está en el cálculo, ¿no? Eso sí es una mala, Sí, han fumado de la mala ahí, sí. sí, sí, Porque claro, no hay forma de explicarlo. claro. Ahora, ellos son marxistas ortodoxos, ¿no? Además son de los marxistas Pero- que no han leído El Capital ni han No, leído a no, Marx. yo no sé ya Simplemente, cómo calificarlos, porque sí. este tipo de ideología rara que tienen ya, no sé Ahora, cómo calificarla. El te digo, marxismo ortodoxo tiene algunas frases clave que permiten comprender todo, ¿no? Por ejemplo, ellos decían mucho en los 70, en esas épocas en que yo tenía simpatías izquierdistas, también leí un poco de eso. Decían, pero no vas a confundir la izquierda de los 70 con lo que ahora llaman izquierda tampoco. claro, claro. Por favor. Sí, 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 sí. Sí. Pues es No. una cosa, una barbaridad. En fin, disculpa, Y nos dedicamos a leer, ¿no? disculpa la interrupción. Leíamos para informarnos, para saber de qué Pero estábamos para hablando. ¿no? saber de qué estamos hablando. Entonces, una de las frases era que las contradicciones se agudicen, recordar a Chema, para crear las condiciones de la revolución. Ah, bueno, sí, pero eso, claro. Pero eso es un poco que una chispa hará que arda la pradera, ¿no? Entonces, en esa lógica sí, crean el caos y luego viene el apoyo policial, donde muchos policías son del pueblo, y el apoyo militar. es un poco Entonces, una de es un las poco ideas que circuló ahí. de fantasía, de ilusión. Alguien sí pensó eso en ese momento. Claro, claro. ¿Tú Sí, crees? yo creo que sí porque son ortodoxos. No. Ahora, habrá que ver quién ha sido ese alguien. Eso se va a saber. Sí, sí, sí. El mismo Torres tiene un pensamiento muy ortodoxo, ¿no? Además de folclórico, muy ortodoxo.
no tienen un entendimiento de que la política implica negociación, implica consensos, implica acuerdos. No, ellos tienen que imponer algo, ¿no? Y lo que sale del cauce regular que establecen es revisionista, pequeño burgués. Traidor de no sé qué. Traidor, sí. Bueno, a Boluarte le acusaron de traidora, precisamente, es una de sus palabras favoritas. Entonces todo tiene un ya cauce. Acusaron de traidora. Cuando la sacaron del partido, ya siendo vicepresidente. Claro, vicepresidente. Claro. Ya por supuesto la pusieron. Entonces, yo creo que dentro de esa concepción sumamente ortodoxa, sí han podido pensar, en esta lógica, ¿no? Que arda la pradera. Claro, esa es la única forma de explicarlo, ¿no? Ahora se va a tener que determinar quién redactó el discurso, etcétera. Los cómplices, ¿no? Que también van a estar penalizados. Eso está penalizado, eso es un tipo penal evidente, ¿no? Entonces eso va a salir en los interrogatorios que le van a hacer al propio Castillo. Lo va a terminar diciendo eso. Y ahora, y entonces yo después del miércoles, poco se ha mencionado a la OEA. La OEA es cómplice de ese intento del día miércoles. Había avalado a Castilla. Si lo leemos retroactivamente, como que estaba preparando el terreno para esto, sin querer queriendo. Claro. Y además de una manera con mucho artilugio, porque Castillo apelaba a la Carta Interamericana, pero no había nada que hable en términos reales de un nuevo estilo de golpe de Estado, que era una frase que él había inventado. Lo que había era investigaciones fiscales de acuerdo a la ley y hubo 2 procesos de vacancia de acuerdo a la Constitución. Entonces no había nada indebido de acuerdo al orden jurídico del Estado. ¿Viste? Después del golpe de Castillo, o el intento de golpe, bueno, un golpe que no funcionó, digamos. La cara de Almagro. Deja un montón de gente colgada en la brocha, señor Dios mío. Sí, realmente es lamentable el rol que ha jugado Almagro, ¿no? Patética. Eso. Sí. Es espantoso. Ahora, claro, desde los 60 en América Latina las izquierdas buscaban jugar a un bloque internacional, eso es el Foro de San Pablo, qué sé yo, ¿no? Pero ahora tenían una coyuntura mejor, con Petro, Boric, que se sumaban a Cuba, a Venezuela, etcétera, ¿no? Entonces es el bloque. Y también se estaba hablando ya de UNASUR, reflotar UNASUR que había creado Kirchner con auspicio del gobierno ecuatoriano, donde hicieron un edificio muy moderno como sede de UNASUR. En Perú nadie ha hablado de UNASUR, ¿no? Pero era por un control ideológico en la región. Entonces no era un organismo de integración económica, tipo Mercosur, Acuerdo de Cartagena, sino de integración ideológica, ¿no? Y eso parece que iba... No, porque acá teníamos una época liberal que estábamos al otro lado del muro, ¿no? Pero ahora se está hablando de eso. Entonces, en ese bloque internacional de San Pablo, de todos esos países, de Mercosur, ahí juega un rol importante la OEA. Es como la cereza de la torta, ¿no? Y Almagro, pues, es el paje que está cuidando esa torta ahí, aparentemente. Sí. ¿Qué te parece el tema del adelanto de las elecciones? ¿Qué fuerzas va a desatar? ¿Qué es lo que se va a venir? ¿Cómo vislumbras esto? Yo estoy en desacuerdo totalmente con el adelanto de elecciones. ¿Estás en desacuerdo? Sí. Creo que constitucionalmente, jurídicamente, le corresponde a Boluarte gobernar hasta que concluya el mandato iniciado el 28 de julio del 2021 y que terminaría el 28 de julio del 2026. ¿Por qué no es conveniente un adelanto? Primero, los que quieren adelanto, uno, es el gobierno, acorralado por las protestas por el momento. Y 2, es el Congreso, de los que han votado a favor, que es precisamente la derecha, nuestra derecha que a veces no da puntada con nudo, están pensando en entrar, en meterse, y no se dan cuenta que son tan irresponsables que lo que pueden estar generando es que entre Antauro, u otro rebelde, o Bellido, o Puca, o alguien de ellos, ¿no? Y que el remedio sea peor que la enfermedad, porque hay un descontento tan grande que alguien con un perfil muy radical, muy extremista, puede saciar ese descontento. De todos estos que mencionas, Antauro sería el más, entre comillas, limpio. Sí, el más prudente. Porque está prudente, sí, pues, porque no está contaminado, pues, del castillismo. Claro, no, aparte que como militar no puede estar del lado de los terroristas, ¿no? Bueno, en cambio,
en Perú Ya, ha habido muchas figuras muy simpatizantes, por decirlo menos, sí, claro, del terrorismo, ¿no? Paraterroristas o herederos remotos o no tan remotos, nietos o bisnietos del senderismo, ¿no? 13 ministros de Castillo votaron en contra de la cremación, lo cual los pone como por lo menos simpatizantes de Sendero Luminoso. Sí, evidentemente, ¿no? Eso. Y a ellos no les importa la democracia, además ellos nunca han hablado de ganar una elección, ellos hablan de la captura del poder. Sí, no, evidentemente ya no. Y lo que no corresponde a su juego sería lo que Bermejo llama pelotudeces democráticas, ¿no? La famosa frase. Ahora, te digo, hay un sector de la sociedad peruana que no quiere democracia. Sí, no claro, le interesa la democracia. Sí. Y la comprendo, ¿no? Comprendo ese sector. Por un lado, y por otro lado, lo de la corrupción no le quita el sueño. Sí. Es cierto, ¿no? Inclusive dice, corruptos son todos. Yo quiero mis corruptos, no tú corruptos. Sí, de acuerdo, ¿no? Es cierto porque la democracia no ha logrado satisfacerlos, claro. La democracia no ha sabido venderse en el buen sentido de la palabra, entonces es comprensible su desapego, ¿no? Pero por más entendible que sea esa razón, no es suficiente para cambiar un orden de cosas, ¿no? Si no, volvemos una sociedad como los vikingos, o volvemos al imperio de los incas. Sí, o hacemos una tribu extendida en todo el país y vamos a una etapa premoderna, medieval, antigua. Creo que ni la República Romana sería suficiente para lo que pase acá. Ayer lo escuchaba, ayer o anteayer, Alfredo Barnechea, que decía algo, citando a alguien que no recuerdo en este momento. Estamos convirtiendo en una confederación de tribus. El Estado está ya al borde de la extinción, prácticamente. Sí, y estamos regresando un poco al pre-Estado. Políticamente el Perú es muy primitivo, ¿no? A ver, mientras el mundo va en una dirección de consolidar sistemas políticos, sistemas democráticos, Perú va a la inversa. Por ejemplo, para el buen gobierno corporativo, en cualquier institución, en cualquier país, se evalúa al funcionario, al gerente, al director, ¿no? Se le ve títulos, grados, posgrados, experiencia, certificaciones, qué sé yo. Acá no puedes estar prontuariado y eres ministro. Pero si eres familiar, estás salvado, o coterráneo. O de la conexión chotana, ¿no? Entonces eso ya te da espacio. Esa es la nueva lealtad, esa lealtad no tiene nada que ver con la ley, la Constitución. Claro, y eso se pretende decir que es la democracia. Claro. Y entonces lo que vale son los otros vínculos, los vínculos tribales y parentales. Entonces, ¿cómo el Perú va a ir adelante con esa forma de manejarse los intereses públicos, ¿no? Vamos para atrás y todo eso está oleado y sacramentado, todo eso tiene la bendición de muchos políticos, de muchos estamentos de la sociedad peruana. Esa condición. Ahora, lo optimista es, digamos, si vemos el vaso medio lleno y no medio vacío, es lo que recordaba hace un inicio, ¿no? La actuación de las instituciones. ¿Han funcionado? El miércoles de Castillo. ¿Han funcionado? Eso es una cosa inobjetable. Sí, entonces el Tribunal Constitucional, la Contraloría también se pronunció, las Fuerzas Armadas, Fuerzas Policiales, Fiscalía, etcétera, han actuado como debían actuar. Se reporta de la comisaría de San José de la Joya en Arequipa, se ha tomado en rehenes al comisario de la policía. Esto acaba de ocurrir, se está informando, estamos verificando bien la información para darle detalles. Y el ministro del Interior, el señor Cervantes, ha señalado que se ha detectado la presencia de gente del Movadef en estas manifestaciones violentas. Evidentemente eso era algo que se esperaba, de manera que no es para nada sorprendente de que esté ocurriendo esto. Esto es algo que fue anunciado repetidamente por el ministro Chero, por ejemplo, que dijo si había vacancia iba a haber violencia. ¿Quién iba a hacer violencia y quiénes son? La gente que está acostumbrada a hacer violencia, herederos del terrorismo, terroristas entre comillas, pacíficos hasta que se presenta la oportunidad de ejercer la violencia. Esto es lo que estamos viendo en este momento. Seguimos nosotros con Lucho Benavente, se ha mostrado contrario al adelanto de elecciones, ¿no? No están mucho de acuerdo con lo que tú dirías. No, porque entonces el caso es que
el remedio puede ser peor que la Puede ser peor que la enfermedad, enfermedad. ¿no? Porque no han cambiado las condiciones, son los mismos actores, las mismas reglas de juego y un caos cada vez más creciente, ¿no? Un río revuelto donde podemos tener pues un personaje extremista que puede hacer incluso peor que Castillo, ¿no? Con más inteligencia, con más perversión y nos lleve a un abismo más profundo todavía. Creo que primero hay que cambiar las reglas del juego y mejorar las condiciones jurídicas, ¿no? Pero lamentablemente los actores políticos están viendo más sus intereses, sus negocios que al país. ¿Esos intereses cómo se manifestarían, por ejemplo? Por ejemplo, a ver, quienes han votado a favor del adelanto en el Congreso, creo que están pensando en entrar. Ok. Próximo año no van a esperar hasta 2026, ya entran y toman el poder, no sé qué. Muchos que los apoyan están pensando que algunos podrán ser muy sanos, pero otros estarán pensando que van a tener un gobierno con el cual puedan hacer negocios, porque ahora no podían hacer negocios con Castillo, porque ahí se habían metido los chotanos y no los dejaban entrar. Entonces, no creo que la decisión dentro del Congreso corresponda a un deseo auténtico en favor del Perú, de los peruanos, de una mejora de la situación, ¿no? Creo que hay un cálculo por adelantar el ingreso a Palacio de Gobierno, pero no por mucho madrugar van a lograrlo, ¿no? Puede ser que se den un chasco más grande. Me llama la atención un punto, y es que ha desaparecido del mapa de la discusión política el tema del hambre, el tema del empleo, el tema de la economía, una serie de cosas, digamos, de la vida cotidiana de los peruanos, ¿no? Entonces, no digo que esté mal que no se hayan puesto en la agenda otros temas, el tema de la democracia, el tema de la dictadura, etcétera. Pero esto último ha desaparecido de la agenda. Sí, porque creo que ni el gobierno ni la oposición han tenido la capacidad de manejar una agenda. A ver, por ejemplo, Castillo tenía muchos problemas, tenía mucha oposición, tenía procesos de vacancia, pero siempre iba a tener la fuerza de un gobernante, poner temas en agenda, poner un presupuesto para tal asunto de inclusión social y construir unos 2, 3 pivotes y hacer que su gobierno tenga un impacto a partir de eso, ¿no? Sabe Dios, infraestructura, reconstrucción, programas sociales, algo, pero no, simplemente se dedicaban a defenderse y a defenderse mal. Entonces el tema estaba alrededor de la corrupción, del enfrentamiento, del ataque y defensa, y no habían temas de interés público, ¿no? Ni siquiera los temas de sanitarios, ¿no? Que luego de todo el efecto devastador de la pandemia tenían que llevar a una mejora del sistema y a una discusión de estos temas, ¿no? Pero eso yo creo que ha sido una deficiencia del gobierno, con la gran capacidad que puede tener de marcar una agenda y de manejar un presupuesto enorme, pero también de la oposición, ¿no? Que más se han dedicado a la guerra política que a intereses nacionales. La guerra política y no los intereses nacionales. Esta lenidad de la oposición o esta agenda de la oposición que no responde a lo que la gente de a pie piensa en la calle, si se va a mantener igual en unas elecciones, sea el paso que sea, va a ser un desastre. Sí. Porque ¿cómo? No les va a permitir construir candidaturas sólidas, fuertes. No va a ser una candidatura sólida. Va a ser muy vulnerable un candidato de ese sector de oposición. Bueno, ahora estamos en una nueva definición de oposición. Sí, hay que ver lo que es la oposición. Ahora la oposición cambió, ¿no? Como que hubo un cambio de lugar. Ha cambiado. ¿Cuál es el futuro de Perú Libre? A ver, Perú Libre... Y del doctor Cerrón. Perú Libre en las municipales y regionales tuvo un resultado muy adverso. No sé si ha ganado algún distrito, alguna provincia, ninguna región, por un lado. Por otro lado, tienen cuestionamientos políticos por todas partes, tienen procesos judiciales, fiscales. No le veo mucho futuro electoral ahora. Si mantienen la inscripción, como que la tienen, la política también está hecha por candidatos, ¿no? Entonces, si lograra un candidato carismático, carismática, que tenga algún arraigo social, podrían tener una opción de recomposición, ¿no? Pero tal como están las cosas, después de la debacle con Castillo y de las dificultades de Vladimir Cerrón, no le veo mucho futuro. Muy poco futuro. Por el otro sector,
por el lado, la vereda del frente, que hay varias tendencias y varios candidatos, etcétera, etcétera. ¿Quién puede representar a esa o a esas corrientes del mercado tal como lo dice en este momento? A ver, quien está con muchas ganas es el nuevo alcalde de Lima. Pero es alcalde de Lima. Pero es alcalde de Lima, exacto. Es alcalde de Lima. Sí, entonces eso podría ya excluirlo de una elección tan inmediata, aparentemente, ¿no? 2023, 2024 hay poca diferencia. Entramos ya a una etapa electoral. Otro es Hernando de Soto. Hernando de Soto tiene bastante prestigio. Él ha lanzado muchos temas desde hace años de afinidad con la minería ilegal. Sí. ¿Ya? Eso evidentemente no ha gustado a los mineros que no lo quieren, ¿no? Pero ese mismo hecho podría ponerlo en una posición de centro. Pues, ¿no? claro, Y es una persona muy ilustrada, no cabe duda. Al centro. ¿No? Claro, ¿no? Y entonces él mismo podría arrinconar a alguien a la derecha. Y el hecho que los mineros no lo quieran podría jugar a su favor en un país que no quiere a los ricos en el poder mayoritariamente, ¿no? Ahora no sé si la edad va a ser o no una dificultad. Eso habría que verlo, en este caso si él esté con ganas, ¿no? Ah. Son dos figuras importantes. Parece que tendría, sí, ¿eh? Sí. Da la impresión de que sí tendría ganas. Sí. Ha estado muy activo. Este fin de semana ha estado en entrevistas en los medios, etcétera. Activo. Algo se mueve, Chema. Pero que no sea. ¿Qué aeropuerto están tomando? Pero no hagan tanta bulla, pues tomen su aeropuerto, pero tranquilo, pues muchachos. ¿No? Una revolución en PBO, Chema. Oye. Están tomando PBO. Están tomando PBO y nosotros acá no nos... ¿Y Batters dónde está Batters? No nos damos que cuenta. Defienda, va a salir con su metralleta. No nos damos cuenta. Bueno, aparentemente el APRA se va a inscribir y el PPC también se va a inscribir, sí. Y van a cesar estas trabas que le pusieron. Ahora, en ese panorama también entraría, en ese panorama que escribes, estábamos con esas dos figuras, Hernando de Soto, López Aliaga. Bueno, ahí estaría el rol de Keiko, pero Keiko no tiene fuerza política, no, está con proceso judicial, creo yo. Está muy complicado, ¿no? Ahora, lo que sí debo decir de Keiko es que ha sido la primera líder importante en reaccionar apoyando a Dina Boluarte, ¿eh? Sí. Eso lo he dicho clarísimamente, ¿eh? Ha cumplido un rol importante. Sin peros, sin que vamos a ver, o que vamos a ver cómo se porta, o que se han infiltrado. No. De frente ha dicho que hay que apoyarla. Sí, es cierto. Esa es la primera lideranza que ha dicho, el primer líder en general que ha dicho eso. No sé si eso le convenga a Boluarte, ¿no? No sé si le convenga mucho que Keiko la apoye, porque Keiko, por otro lado, tiene mucho cuestionamiento. También tiene ese claro. Fue el enemigo ideal que podía tener Castillo, en fin, ¿no? Pero bueno, hay que reconocer eso del lado de Keiko, ¿no? Ahora, el APRA no ha tenido la capacidad de encontrar un sucesor en varios años, ¿no? Ellos tenían la experiencia en el mismo partido, ¿no? Se agotó ahí la Torre después de un larguísimo periodo, históricamente, el siglo XX, y entró Alan en un momento dado, que tuvo un periodo bastante largo. Ya Alan falleció y no tienen un rostro, no se han reciclado, no han encontrado. Ahora, tienen una marca que podría ser útil, ¿no? Pero tienen que encontrar un rostro, un hombre, una mujer, que genere... El Perú y todos los países son antropomórficos y antropocéntricos. Sí, claro. Las ideas como tal no sirven, tienen que estar encarnadas en una persona. La política es totalmente individualizada. Es individualizada, es de caudillos, es de líderes. Individualizada y dramática, ¿no? ¿Tú conoces al pueblo cómo razona la gente para votar? Y es individualizada en todo el mundo, ¿no? Por ejemplo, es en todo el mundo. Francia es Macron, Rusia es Putin, Ucrania es Zelensky. Hay un individuo que encarna ni siquiera un estamento de una sociedad, sino toda una nación. Así es. Igual que en algún momento el rey David fue Israel o Napoleón fue la Francia. Siempre el ser humano es así. Sí, entonces el Partido Aprista requiere un rostro, ¿no? Algo más antropomórfico que lo represente. Y además ahí en esa alternancia creo que está la vigencia y permanencia de los partidos, porque el nuevo líder, la nueva lideresa genera entusiasmo, le pones marketing y hay ilusión, hay esperanza y el partido se recompone, ¿no? Entonces ahí hay un tema pendiente. El PPC... No, yo no comprendo qué ha pasado con el PPC, ha creado tantos líderes a lo largo de medio siglo y ahora no ha tenido tampoco capacidad de renovación que la requiere, ¿no?
Han estado haciendo, acá hemos tenido entrevistas con Lourdes y con esta chica, hombre, que fue ministra del PPC, por favor. Perdón. Lourdes Flores Nano, sí, pero además ha venido esta chica, le digo yo, bueno, es una joven que ha sido ministra. Dios mío. Ah, Marisol. Marisol, Pérez hemos Bello, hablado. claro. Y ambas dicen que estaban trabajando de manera muy sistemática, reorganizando los comités, montando todo, digamos, para hacer una suerte de recomienzo, un relanzamiento del PPC. Algo equivalente El estaría país pasando. necesita esa alternativa Claro. también, ojalá Sí, ocurra sí, sí, eso. sí. Y algo parecido es Acción Popular, ¿no? Acción Que Popular, no logra por y supuesto. además ha pasado Por supuesto. al lado oscuro de la política con algunos líderes, ¿no? No el partido, pero sí esos niños de Acción Popular, ¿no? Ahora, junto con eso, tenemos esos nuevos líderes tipo APP y Acuña, ¿no? Que también, claro, Acuña también está estrenando o va a estrenar el gobierno de la región La Libertad, al igual que López Aliaga, ¿no? Pero bueno, de repente ellos piensan en Richard Acuña o en algún otro Acuña, ¿no? Pero bueno, es ese Pero panorama que vamos a tener. No es Acuña el verdadero, digamos, por llamarlo de alguna manera, ¿no? Claro, es como Keiko con Alberto Fujimori, Con ¿no? Alberto Fujimori. Decía que no hay Fujimorismo sin Fujimori. Sí, pues, porque el ser humano es así, ¿no? Porque ha habido una conspiración para que... No, el ser humano funciona así, tú sabes eso perfectamente. Sí, sobre todo que no hemos tenido la capacidad de hacer un sistema de partidos sólido, ¿no? Hay partidos que son un caos. Lo hemos torpedeado. Claro. Unos partidos son un caos, otros tienen mucha corrupción, otros son empresas individuales de responsabilidad ilimitada disfrazadas de partidos, etcétera. Entonces no tenemos nada. SAC. Nada, sí. Ese hace. Entonces no tenemos nada estructurado, nada sólido, ¿no? Con alternancia, con transparencia mínima, con prácticas democráticas, etcétera. Y eso es lo que va a entrar ahora en juego para ese adelanto de elecciones. Este panorama que no está muy favorable, que digamos, ¿no? Ahora de pronto los astros se alinean y las cosas se componen. ¿Cómo ves a Antauro? Antauro puede capitalizar, uno, el descontento que exige, que requiere, que demanda una figura controvertida, radical. No es lo mismo, ya dije, Antauro que Perú Libre, ¿no? Porque uno tiene simpatía con Sendero Luminoso y el otro, como es militar, no puede tenerla, ¿no? Entonces, pero por otro lado, también Antauro le puede favorecer la descomposición de Perú Libre. Perú Libre se ha desplomado con este gobierno, ¿no? Perú Libre tuvo 20% de votos en primera vuelta, logró 50 en segunda vuelta, y Antauro estará viendo eso con apetito, digamos. Bueno, los disturbios principales han sido en Andahuaylas. Te pregunto si es una mera coincidencia o Andahuaylas es el lugar que socialmente se presta más en el Perú para ese tipo de azonadas como Andahuaylazo de Antauro y compañía. Sí, claro, Por algo será. Es muy representativo de todo el sur del Perú, del sur andino, ¿no? Del sur andino, ahora, radical. Ahora Apurímac ha tenido una subida en la economía, en el bienestar, en los indicadores a raíz de la inversión de las bambas y otras inversiones mineras, ¿de acuerdo? Pero en décadas anteriores, por ejemplo, cuando nacía Dina Boluarte en Chalhuanca, Muy bien. Apurímac era una de las regiones más pobres, abandonadas Sí, muy bien. del país, ¿no? Que tenían pampagaleras, una pobreza extrema, etcétera. Yo estuve ahí en esa zona de Chalhuanca cuando tenía 17 años, lo recuerdo muy bien, una zona de pobreza extrema realmente, ¿no? Interesante ese viaje. Sí, me fui a Cusco con un amigo del colegio, Lima, Puquio, Chalhuanca, Bancay, Cusco, llegamos a Cusco, ¿no? Pero entonces eso era... entonces, es lógico que en una zona que ha sido tan deprimida socialmente, económicamente, se den manifestaciones sociales de rebeldía, ¿de acuerdo? Es lógico que allí sea donde Antauro Humala hizo su Andahuaylazo, precisamente, ¿no? Es toda la zona de Apurímac, ¿no? Pero por otro lado, ellos tienen a las bambas y tienen una promesa de bienestar para el futuro, tienen Choquequirao al otro lado, que el acceso de Sport. En fin, tienen posibilidades para el futuro. Bueno, ¿no? pues como tú decías, el destino, los astros o no sé qué,
han querido que quien sea presidente actualmente del Perú venga de ahí. Eso me parece muy interesante. Sí, y que sea mujer también. Y que sea mujer me parece muy interesante. Porque una serie de críticas que estoy escuchando, por ejemplo, al vestido de la Boluarte, que me puede gustar o no, yo veo machismo. Yo veo machismo en esta cosa. No es un tema de fondo, ¿no? No vamos al fondo, porque en el fondo no queremos admitir que una mujer puede resolver problemas que nosotros no hemos resuelto. Ella, digamos, ha cumplido un rol Me parece un rol decisivo, importante. Y hay mucho resentimiento, mucho machismo y mucho... Ya cayó Castillo y ahora ¿qué hago? Ha hecho el mejor gabinete en 2 años. Por favor, este gabinete... Oye, el presidente del Consejo de Ministros, que ha venido a este programa varias veces, es una persona de una trayectoria profesional absolutamente magnífica. Ha sido fiscal supremo, ha sido decano del Colegio de Abogados, etcétera. Le han sacado... Hay una denuncia por no sé qué. ¿Y dónde está la denuncia? Quiero saber yo. No, están buscándole 3 pies al gato. Por favor, eso es ridículo. Ahora, todos los ministros, muchos de ellos tienen experiencia como directores, viceministros, eso me parece sus tan sectores. Importante. Hay un buen equilibrio de hombres y Ejemplo, mujeres. Cancillería. Sí. ¿Quién está de jefa de ministra de la Cancillería? Una persona que es de ahí. Sí. Una persona de carrera. Sí. Entonces, yo no sé un buen por qué gabinete, demonios... ¿no? Estábamos acostumbrados a los gabinetes de Castillo con gente prontuariada, Por con favor, gente vinculada a Sendero Luminoso. Amén, o eras eso o eras un incompetente total, ¿no? Acosadores, maltratadores. Acosadores sexuales, por favor. Sí. Delincuentes. Hemos tolerado durante tantos meses las declaraciones de este señor Torres, Dios mío. Sí. Perdóname, o sea, un orate en la PCM. ¿Cómo es posible que hayamos permitido que siga siendo presidente del Consejo de Ministros un tipo que le dijo lo que le dijo a nuestra colega Sol Carreño? Sí, ¿Cómo podemos? Grosero. Por favor. Entonces, este gabinete está bastante bien. El ministro de Justicia, José Tello, es un gran abogado, experto en derecho constitucional, en el sistema político, sistema electoral, donde se requiere reformas. Bueno. Entonces, es un buen gabinete. Están buscando, que este es un poco caviar, que este no sé cuánto. Esas son francamente exquisiteces que no vienen al caso. Es el ridículo completamente. Y también muestran nuestra falta de capacidad democrática, ¿no? Porque como demócratas tendríamos que entender que la política es un fenómeno colectivo. Exactamente. Donde tenemos que estar de acuerdo, tal vez no en situaciones extremas, no vamos a estar de acuerdo con un ministro terrorista. No vas a estar de acuerdo con una cosa fuera del sistema tipo terrorista o tipo no sé pero qué, sí obviamente. Tener cierta amplitud para aceptar las cosas, ¿no? Tiene que haber tendencias dentro de una sociedad. No dejarlas en cosas puramente estrechas. Ningún gabinete va a satisfacer a 33 millones de peruanos. Claro que no. Bueno,